en el app Vida RTV para dispositivos Android o también iOS, y ahí tienes los podcasts. En iVoox también tienes nuestros podcasts y en iTunes. Y no sé si también en Spotify, estamos en ello, en el podcast de Google. De tantas formas hoy en día podemos estar conectados y comunicándonos. Recuerda nuestra web www.vidartv.com. Tenemos una cita semanal para beber un vaso de agua fresca que es tan necesaria en los días en los que estamos corriendo la carrera en medio de un desierto que es el mundo y el panorama actual. Ese agua fresca que encontramos en la palabra de Dios es agua viva, por cierto, es agua que nos llena de vida. Jesús dijo: el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, sino que se convertirá en su interior en una fuente que salta para vida eterna. Y eso es el Espíritu Santo, y nuestra relación con Él. Siempre hay agua viva, agua que sacia, agua de vida eterna. Doy gracias a mi compañero Jonathan Perona, que está en los mandos, ayudándome para hacer posible este espacio. A mi compañero también, Steven, un abrazo, y ayudándonos a que este programa esté también en televisión. Y sin más, vamos a orar. Padre, gracias te damos por estos programas. Hemos recibido tanto de ti, Señor, en las diferentes temporadas, y ahora en una nueva entrega sigue hablándonos, Señor. Nos acercamos con hambre y sed a tu palabra, y con humildad al mismo tiempo deseamos conocerte más, agradarte más a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, tu cariño, tu cuidado, tu ministración constante, y sabes cómo animarnos, sabes cómo avivarnos y guiar nuestros pasos. Te honramos, por eso te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio una nueva serie en este día que he titulado Deudores, y para mí es un tema muy importante. Cuando estaba para entrar me he acordado de un tratado evangelístico que solía usar. Sabéis que tenemos obra en Bolivia y la iniciamos, mi esposa y yo estuvimos allí 2 añitos como misioneros. Y había un tratado que no he encontrado aquí en España, tendríamos quizás que imprimirlo, muy interesante, una historia que tenía como título Una vida por la otra. Y contaba la historia verídica de 2 hermanos, gemelos como 2 gotas de agua. Apenas la esposa de uno y la madre, por supuesto, podía diferenciarlos. Sin embargo, ambos habían tenido 2 vidas contrastadas. Uno había aceptado a Jesucristo y había formado una familia, tenía un oficio, una profesión, había podido dedicarse a hacer el bien y era indudablemente un siervo de Dios. El otro más bien había tomado el camino de la rebeldía y del mal. Cual hijo pródigo se había alejado de Dios, se había alejado también de su hermano, y había dado muchas tristezas a su familia. Un día, a la casa de uno de estos mellizos, llaman a la puerta y con golpes apresurados, fuertes, que demostraban urgencia, llaman la atención de este que estaba, por cierto, en casa, y abre la puerta y encuentra a su hermano con la cara desencajada y además con la ropa ensangrentada. Lo hace pasar, cierra la puerta. ¿Qué pasa, hermano? He cometido un crimen, dice, y buscan mi vida, están siguiendo mis pasos las autoridades. El hermano en ese momento hace algo casi instintivamente, y lo que hace es llevarlo a su cuarto y pedirle que se cambie la ropa con él.
y toma la ropa ensangrentada. Este siervo de Dios, este gemelo o mellizo que, como digo, eran 2 gotas de agua, toma las ropas ensangrentadas del homicida, de su hermano criminal, y le da su ropa en cambio. Entonces, cuando llegan las autoridades, se entrega ante la mirada atónita y sorprendida de el que realmente era el culpable. Ante el juez, adopta la identidad de el vividor del que había sido todos esos años un sinvergüenza, y en aquel tiempo era pena de muerte la de homicidio, así que lo llevan a la horca. Pero antes de morir, escribe una carta a su hermano en la que le dice: hermano, esto que he hecho de tomar tu identidad, de tomar tu lugar, es lo mismo que Jesucristo hizo por mí. Él tomó mis pecados, Él tomó mi lugar, murió, se hizo culpable, murió, dio su vida para perdonarme, para salvarme a mí y darme una oportunidad de vivir mejor con su Espíritu Santo, de ser un hombre de bien. Ese amor me ha conquistado. Lo que he hecho es simplemente lo que Jesús hizo también por mí. Ahora, hermano, tienes una oportunidad de empezar de nuevo. Sí, con mi identidad. Pero no vuelvas a la mala vida. Por favor, acepta lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Eso puede cambiar tu vida, y lo que también yo estoy haciendo al morir en tu lugar. Fue ante el juez, evidentemente, el que era culpable, y dijo que su hermano había hecho todo esto. Sin embargo, la sentencia estaba firmada, el reo de muerte había confesado y no había marcha atrás. Murió en lugar del culpable, aquel hermano mellizo que era inocente. Pero ese impacto que produjo en su vida el amor, el hermano que sobrevivió, nunca más fue el mismo. Abrazó la Biblia, leyó la Biblia de su hermano que había muerto en su lugar, abrazó la fe en el vicario, en el sustituto, en Jesús. Entendió a través del sacrificio del inocente, de su hermano inocente, el amor de Dios que vino, se hizo hombre y tomó nuestras ropas, tomó nuestra culpa, tomó nuestro lugar. Cuenta la historia que ese hombre fue un hombre de provecho, fue un hombre de bien. El amor conquista, el amor convierte. Y a partir de entonces, este que había dado tantas tristezas, dio muchas alegrías a la familia que formó, a los hijos que tuvo, a su anciana madre y a los vecinos que le rodearon. Él, de ahí en adelante, se convirtió en un deudor. Entendió que su vida tenía un alto costo, que le debía todo a Jesús y que le debía también todo a su hermano, que en aquel gesto de sacrificio había tomado su crimen, había tomado su culpa. Quiero hablarte en las próximas entregas de Agua Viva de ser también nosotros deudores, de tener una actitud ante la vida no de acreedores, sino de tener una actitud ante la vida de deudor. El texto en el que quiero basar esta enseñanza es Lucas capítulo 18 y versículo 9. ¿Recuerdan, verdad? Perfectamente esa parábola del fariseo y el publicano. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, el publicano, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hay 2 formas en las que podemos presentarnos ante Dios, y aquí lo vemos en los 2 personajes de la parábola. En primer lugar, podemos venir ante Dios como deudores. El publicano se reconoce pecador, el cobrador de impuestos no se atrevía a levantar su mirada. El diccionario define deudor como la persona que tiene la obligación de pagar una deuda, tiene una cuenta pendiente con alguien o el deber de responder a un acreedor. El publicano sabía que tenía una deuda con Dios, una deuda que él no podía pagar, así que no se atrevía ni siquiera a alzar su mirada al cielo. Después vamos a ver cómo Jesús pagó esa deuda y por eso somos doblemente deudores. El acreedor, en cambio, el acreedor es el fariseo. Es como que le decía con su oración, fíjate qué oración, una oración que estaba basada en él mismo y en sus obras. Es como que Dios me debe, soy fiel, merezco que Él me bendiga. La palabra acreedor en el diccionario es la persona que legítimamente está autorizada a exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Es un demandante, es un reclamante. Fíjate que el publicano, el cobrador de impuestos, cuando vuelve a su casa, dice que volvió no solamente perdonado, volvió justificado. O sea, no solamente recibió el perdón, la misericordia, la gracia, que es un don inmerecido, es que Dios lo justifica, que quiere decir que el ser justificado es el que Dios te declara justo sin serlo. Es como que Dios rompe tu deuda y ya no debes nada. Es como que el juez te declara absuelto y ya no tienes nada pendiente. Es más que ser perdonado, es ser declarado justo, inocente. Y no lo era, él era un pecador. Pero al que se humilla, Dios lo ensalza. La palabra gracia es cuando uno superior se inclina a favor para ayudar a uno inferior. Pues nada hace que Dios se incline a ayudar a un ser humano, nada como el corazón contrito y humillado. Ese no desprecia a Dios. Con Él habita, con el que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante su palabra. Cuando aquel publicano golpea su pecho y dice: yo ten compasión, yo no soy digno, perdóname, soy un pecador, y se humilló, entonces el Señor se inclinó y lo levanta a tal punto que lo declara en paz. Estás en paz conmigo si mantienes ese corazón humillado. Entonces, ¿qué puede hacer ante esto el publicano? 1, dar gracias. 2, sentirse eternamente en deuda con Dios. En cambio, el otro personaje de la historia tenía una mentalidad no de deudor, tenía una mentalidad de acreedor. O sea, no soy como aquel, se sentía superior, fíjate. Y por eso dice Jesús que el que se ensalza va a ser humillado, porque Dios no recibe esa oración y no recibió tampoco ningún tipo de bendición. Era un religioso, sí, estaba en una actividad religiosa, pero este hombre, lejos de dar gracias, de sentirse en deuda con Dios o con una gratitud,
es como que exige que Dios me pague, que Dios me pague mis buenas obras, que Dios me bendiga. Y nosotros a veces inconscientemente podemos ir por la vida así, con una actitud más de acreedores, de que la vida me debe algo, la gente me debe algo, que se me reconozca, que una actitud de deudores, de dar gracias, de sentirnos en deuda con nuestros padres, en deuda con las personas que nos han dado una educación, en deuda con los que nos han hecho un bien, agradecidos. Eso es terrible. Son las personas que son como acreedores, que están siempre demandando, exigiendo. No da gusto estar con ellas. Pero aún a nivel horizontal es algo que es difícil de tragar. A nivel vertical, es decir, con Dios, es insólito. Es insólito. Hay una parábola, una parábola que Jesús contó que describe perfectamente lo difícil de entender de esta actitud. ¿Recordáis esa historia, esa parábola de Mateo capítulo 18? Es los dos deudores. Os la leo. Mateo 18, 23. Está hablando del perdón, pero lo vamos a aplicar ahora nosotros. El reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Traído a nuestros tiempos serían 5.000 millones de euros. 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios son como 5.000 euros. Mira la diferencia. Acaban de perdonarle 5.000 millones de euros y encuentra a uno que le debía 5.000 euros. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, ¿y no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también son palabras de Jesús: mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, estas dos historias nos hablan acerca de ser deudores, porque el que es perdonado en 5.000 millones de euros, piensa esto, el que es perdonado en 5.000 millones de euros realmente nunca lo iba a poder pagar. Yo cuando pienso en cómo un hombre puede adquirir esa deuda, una deuda tan alta de 10.000 talentos o 5.000 millones de euros, tiene que ser a lo mejor un ministro de Hacienda, tiene que haber sido alguien que ha tenido en su mano los bienes, las riquezas del reino, que ha hecho una gran estafa, que ha hecho un gran fraude. Entonces el rey, cuando se humilla y cae a los pies y dice: ten paciencia conmigo, todo lo pagaré, el rey sabía que era imposible pagarle esa deuda.
Lo único que el castigo que le pone es, bueno, pues que se ha vendido como esclavo él y su mujer y sus hijos y todos sus bienes confiscados. No voy a cubrir toda la deuda, pero estoy tomando todo lo que este hombre me puede dar. Pero cuando pide perdón y que le tenga paciencia y que tenga compasión, el rey muestra su generosidad en que le perdona toda aquella deuda imposible de pagar. Entonces, hay algo que hace a continuación este siervo deudor que yo no lo puedo entender. Dice, y saliendo de su presencia, encontró a otro consiervo que le debía 5.000 euros, lo que serían 100 denarios, como 5.000 euros, y le exige el pago. Saliendo, lo que me llama la atención aquí es, ¿por qué sales, deudor, que te acaban de perdonar la vida tuya, de tu esposa, de tus hijos, que te acaban de dar una nueva oportunidad, te han puesto la cuenta cero? Después del fraude o de la estafa o del robo que habrás hecho tan grande, el rey ha mostrado su compasión, su misericordia, su amor que excede a todo conocimiento. Si eres alguien agradecido, le dices al rey a continuación, Majestad, mi vida acababa hoy. Hoy yo iba a la cárcel, o iba a ser vendido como esclavo y también conmigo mi mujer, mis hijos. ¿Y usted me da la vida de nuevo? ¿Usted me perdona todo? ¿Sabe qué? Aquí me quedo. De ahora en adelante voy a ser su siervo más fiel. De ahora en adelante, mi esposa y yo y mis hijos, deme una escoba que le barro. Deme el trabajo peor que allí estaré yo. Dígame en qué forma yo puedo, porque durante toda mi vida no voy a poder pagar lo que usted me ha perdonado. Esta compasión debería haber producido amor y gratitud. Pero este hombre, en lugar de ser conquistado por la gracia, tenía una mentalidad de acreedor. Me lo merezco. Sí, claro, me ha perdonado porque, en definitiva, siempre el que tiene este espíritu siempre encuentra excusas para sentir que el mundo gira alrededor de él o de ella. Si es que hay atenuantes, el rey ha comprendido que no es para tanto, en definitiva le soy más útil fuera que dentro. Bueno, me lo merezco. ¿Por qué sé que hace esto? Porque cuando se encuentra al que le debe 5.000 y le acaban de perdonar 5.000 euros y le acaban de perdonar 5.000 millones de euros, no tiene ni la más mínima piedad, ni el más mínimo misericordia o perdón hacia su prójimo. Él tiene una actitud de acreedor. Me deben, exijo, demando, págame lo que me debes. Entonces, Jesús está hablando acerca del perdón, de cómo Dios nos ha perdonado a nosotros y debemos también tener misericordia y perdonar de corazón al que nos ha hecho algo, porque a nosotros se nos ha perdonado mucho más. Y no recordamos a Simón el fariseo y a la pecadora que estaba en la casa, y que Simón el fariseo era un acreedor, uno que se sentía tan justo, tan grande y tan que se le debía un respeto y una honra, que en lugar de honrar a Jesús, ni siquiera lo recibió como un huésped en su casa al que darle una bienvenida y lavarle los pies, sino que lo tuvo en su casa como si él fuese una especie de juez, de grande, que había recibido a un maestro joven que estaba en cuestionamiento en su casa. Y dice Jesús, no me has dado beso, no me has lavado los pies, no me has honrado. En cambio, esta mujer, ¿os acordáis de la mujer que lloraba, lavaba los pies con sus lágrimas, besaba los pies del Señor y con sus cabellos los secaba y derramó el perfume que ella traía? ¿Por qué lo está haciendo, Simón?
porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer era una deudora, tenía el sentir del amor y de la gratitud del que se le ha perdonado mucho. Y aunque se le ha perdonado mucho, no se va a seguir malgastando la vida, sino que lo que siente es besarle los pies y darle las gracias y darle la gloria. No lo merezco, soy inmerecedor. Ahora de ahora en adelante yo quiero devolverte el bien que tú me has hecho a mí. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pues déjame decirte que todos nosotros, todos los hombres, somos igualmente pecadores, culpables ante Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, la justicia divina exige el pago de mi deuda y me declara culpable, deudor. Yo no puedo venir ante Dios como demandante. No puedo venir ante Dios con altivez, sino como suplicante, pidiendo perdón y dando gracia. Pero eso durante toda la vida, una vida de contrición es una actitud de arrepentimiento, de pedir perdón por nuestras faltas y de darle gracias porque sabemos que Él nos perdona y nos ama. Cuando somos deudores, es decir, tenemos este espíritu y esta mentalidad de que nos ha perdonado todo, se nos ha perdonado lo que nunca nosotros hubiésemos podido perdonar, hubiésemos podido pagar, y que la forma en la que la justicia nos ha perdonado es como la historia que os he contado. Alguien tenía que pagar mi deuda, Cristo la pagó. Había un juicio pendiente y alguien tenía que ser declarado culpable. Jesús tomó mi lugar. O sea, no es que Dios miró para otro lado, sino que Jesús cargó la ira y cargó el sufrimiento que a mí me correspondía. Y por eso yo puedo ser declarado absuelto, ya perdonado, ya se hizo un juicio, ya uno murió por mí. Entonces, si yo soy un deudor, si yo tengo esta convicción de que mi hermano mayor Cristo tomó mi lugar, nunca perderé la pasión, la gratitud, el amor, la humildad, la capacidad de también compadecerme de mi hermano. Yo quiero en los próximos programas seguir hablando acerca de esto que para mí es muy importante porque de alguna forma esta enseñanza de ser deudores representa para mí la raíz de todo, de por qué le sirvo, de por qué le adoro, de por qué le doy gracias constantemente y le alabo, de por qué sirvo a mi prójimo, porque he recibido tanto. He tenido gracia ante los ojos del Santo, ante los ojos del Rey. Y no puedo actuar como un demandante de nada, como uno que parece que la vida me debe, que los demás me deben, como uno que viene ante Dios y que exige y que presenta su currículum o su carta ahí de buenas obras. No, todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido primero. Pero de eso seguiremos hablando en la próxima entrega. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas tu gran amor. Hoy nos recuerdas, Señor, lo que has hecho por nosotros. Gracias. Porque no podíamos pagar esos 5.000 millones de euros. No podíamos pagar nuestra culpa y nuestra deuda. La paga de nuestro pecado era la muerte, el estar eternamente separados de ti. Pero tú, Señor, con el gran amor con el que nos has amado, hiciste que tu propio Hijo se hiciera hombre para tomar nuestro lugar y para Él pagar la deuda. Y ahora, Señor, besamos tus pies como la mujer y te damos las gracias, Señor. Y no queremos salir de tu presencia y vivir como si tú nos debieras algo. Nosotros, Señor, te debemos todo y queremos estar siempre a tus pies para servirte en una disposición de amar a los demás y de lo que hemos recibido de gracia, dar de gracia. Señor, que arda la pasión en cada uno de nosotros, Señor, y nunca se nos olvide lo grande de tu misericordia.
Gracias en este día, que tú toques muchos corazones y este mensaje de salvación y de esperanza se convierta en agua viva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un honor haber estado contigo, con vosotros. Se despide tu amigo, tu hermano y servidor Juan Carlos Parra. Hasta la próxima semana.